lo planeado, ¿sí? Con el cierre de la unidad de proteómica y de metabolómica, ¿no? Entonces, no sé si puede usted empezar a proyectar, por favor, maestro Vladimir, si es tan amable. Ahora proyecto, doctora. Ya empezó a grabar. Gracias. Ok. A ver, déjeme nada más que yo conteste un mensaje y ya ahorita iniciamos. Ok. Bueno, pues vamos a analizar entonces, como para cerrar ya este tema, ¿sí? Lo que es proteómica, de manera general. Después, bueno, vamos a ver metabolómica, perdón, que está muy relacionado. Y pues bueno, vamos a cerrar con esto los contenidos que tenemos programados para esta unidad de aprendizaje. A ver, no sé si puede pasar a la siguiente, por favor, maestro. Bueno, el maestro Vladimir ha trabajado con ustedes algunos ejercicios y que también hemos planteado algunos ejercicios en esta parte que tiene que ver de ir de lo, podríamos decir, de lo más complejo hacia lo más concreto. En este sentido, considero que estos conceptos son fundamentales tenerlos en cuenta para ubicar en qué punto se encuentra la proteómica dentro del estudio de la biotecnología, ¿no? Y en realidad cuál es su relevancia. Tenemos, por ejemplo, en un primer escalón, que bueno, si lo vemos desde el punto de vista bioquímico, nuestro primer escalón sería la unidad sillar denominada aminoácido, ¿sí? Que, bueno, les decía, en un primer momento desde el punto de vista bioquímico, porque a esto antecedería, por supuesto, las familias químicas y los grupos funcionales, y creo que cada uno de ustedes saben que los aminoácidos, pues bueno, hasta este momento se han identificado 20 tipos de aminoácidos en animales y pues más de 300 aminoácidos en diferentes especies vegetales, pero la atención, perdón, se ha centrado más en los aminoácidos de origen vegetal. Entonces, perdón, animal. Estos aminoácidos se unen entre sí a través de un enlace denominado enlace peptídico, o también tiene el nombre
no solamente de enlace peptídico, sino también tiene el nombre de enlace, ay, se me fue el nombre químico, espérenme. Se une un grupo enlace tipo amida, ¿no? Entonces, y bueno, este enlace peptídico en el cual se une el carboxilo de un aminoácido con el amino de otro aminoácido, pues es lo que va a generar un péptido. Los péptidos, pues bueno, se van a clasificar y si tienen más de 100 aminoácidos, dependiendo algunos autores, más de 50, dependiendo otros autores, ¿sí? Y si tienen determinadas ciertas o ciertas características, como podríamos decir son básicamente pues un nivel de organización, primero una secuencia definida de aminoácidos, un nivel de organización estructural que puede ir desde el nivel primario hasta el nivel cuaternario, ¿sí? Y pues bueno, y además realizan alguna función específica, pues bueno, ya podemos denominarlas proteínas. El conjunto de proteínas, la expresión del conjunto de proteínas que en la célula, cuando se realizan algunas funciones específicas, cuando interactúan y tienen esta relación conjunta, pues se denomina proteoma. Y a todas estas proteínas interactuando de manera conjunta para realizar alguna función específica, pues bueno, cuando se estudia, esa es la parte que se denomina proteómica, que es la parte de la biotecnología, que es quien aborda básicamente el estudio del proteoma, que, como les decía, no estudia una proteína aislada, sino que estudia un conjunto de proteínas que al interactuar, pues al finalizar, pues bueno, tienen un fin, ¿no? La que sigue, por favor, maestro. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la proteómica? Bueno, la proteómica es un área de la biología cuyo objetivo es el estudio de los proteomas, como yo les acababa de mencionar. Un proteoma, pues, es el conjunto de proteínas expresadas por un genoma, pues un conjunto de genes, por supuesto, en una célula o en un tejido. Por eso yo les señalaba que es cuando realizan una función específica. Esta función específica pues, puede estar circunscrita a una célula, que sabemos bien que las células se diferencian entre sí precisamente por el tipo de funciones que realizan, por el tipo de estructura que tienen, por el tipo de enzimas que las conforman, que al final de cuentas, pues las enzimas, la mayoría son de origen proteico, ¿no? Y que las células que tienen como las mismas funciones, pues se pueden interrelacionar y organizar para poder, en determinado momento, tener, ¿sí? En esta parte, formar un tejido. Los tejidos, pues bueno, son básicamente característicos de los órganos y los órganos, pues también realizan funciones específicas. Ahora, ¿qué es lo que va a caracterizar desde esto macro hasta esto particular o esto específico? Como les decía, el tejido, bueno, el órgano está formado por tejidos y el tejido está formado por un conjunto de células, ¿no? Las células, como yo les comentaba, pues bueno, al finalizar, están formadas por las 4 moléculas sillares que son objeto de estudio de la bioquímica, que son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. El término proteoma fue utilizado por primera vez en 1995, ¿sí? ¿Y por qué abordamos proteoma-genoma? Porque al finalizar, cuando analizamos desde el punto de vista biotecnológico estos conceptos, entendemos que no vamos a analizar el gen que expresa una proteína, no. Vamos a analizar al conjunto de genes denominado genoma que codifica a un conjunto de proteínas que van a realizar una función en una célula y esa célula, por eso en determinado momento se puede llamar hepatocito porque se va a diferenciar en la fisiología y también en su estructura de un miocito, ¿no? O incluso de una neurona. Esto pues lo podríamos entender de manera global, conjunta, y nos va a poder dar una explicación de la relevancia que tienen las funciones.
Ahora, el término proteoma fue utilizado por primera vez, como les decía, en 1995, ¿sí? Y bueno, y marca pues la relevancia de estos aspectos que yo les estoy mencionando. La que sigue, por favor, maestro. Gracias. El término proteoma apareció en 1994 como un equivalente lingüístico del concepto genoma, ¿no? Describe el conjunto completo de proteínas que se expresan, ¿no? Según el genoma y factores externos durante la vida de una célula. Fíjense que aquí considero que hay una parte importante o un elemento que se está atravesando por allí respecto al término proteoma, ¿no? Esta parte que tiene que ver con los factores externos durante la vida de una célula. Esto también nos marca algo que considero que es fundamental, que es la capacidad de adaptación, ¿no? Al final, creo que vamos como respondiendo a estos estímulos que se nos van señalando o se nos van marcando, nos va marcando el medio ambiente y la capacidad en la que en determinado momento nuestra estructura genética o nuestra composición genética en cada una de estas células que conforman estos tejidos, que conforman estos órganos y que al final dan origen al organismo, va a poder responder ante una situación de cambio. A esto se le llama, recordemos, adaptación, ¿no? Y es una de las características de los seres vivos. La que sigue, por favor, maestro. ¿Cuál es el objetivo de la proteómica? Bueno, a ver, ayúdeme, por favor, Ada, a leer si es tan amable. Ada Nancy. Creo que no me escuchó. Cecilia. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Mientras que el genoma de un organismo es esencialmente constante a lo largo de la vida, el proteoma tiene un carácter dinámico. La expresión de las proteínas cambia en diferentes etapas del ciclo celular, pero también en respuesta a acciones externas. En particular, las diferencias entre un estado normal y uno patológico se traducen también a nivel molecular en cambios en los patrones de expresión de proteínas. Gracias, Cecilia. Fíjate, aquí hay una cuestión que me parece importante puntualizar. Podríamos hablar de las respuestas inmunológicas, ¿no? Al final, las inmunoglobulinas son un grupo de proteínas que de manera conjunta pudiesen ser estudiadas, ¿no? Desde la proteómica. Y que las inmunoglobulinas pues van a responder a un agente externo. Como bien señala, cuando se presenta una patología, ustedes no van a ver la misma cantidad de inmunoglobulinas a cuando no hay un proceso de alguna enfermedad o cuando no existe alguna situación que en determinado momento pudiera poner en riesgo, ¿no? Al organismo, la homeostasis o la estabilidad. Entonces, las respuestas que nosotros tenemos en términos de proteínas, incluso de la misma producción de enzimas, van a depender mucho del estado, como bien señala, fisiológico que guarda todo el organismo o todo el ser vivo. Otro ejemplo que yo pudiera poner, que a lo mejor pareciera ser bastante común o trivial, no podríamos hablar que podríamos guardar el mismo estado del proteoma del organismo cuando consumimos una alta cantidad de azúcares a cuando no lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cuando existe o se mueve un factor como la cantidad de glucosa en la sangre, entonces existe toda una respuesta que viene desde la producción de hormonas, desde la producción de enzimas, desde la activación, por ejemplo, de algunos ciclos celulares como la glucogénesis, como la glucólisis, ¿sí? Que son para el almacenamiento y la degradación. Y
entonces allí nosotros vamos a ver que emerge un grupo de enzimas ante una condición fisiológica, que son al final proteínas, y que entonces va a variar. Pero ¿qué dice? Esencialmente, pues los genes siguen siendo los mismos. Lo que está variando es la cantidad que se está produciendo con base a la respuesta de un factor o del medio ambiente. La que sigue, por favor. Existen otras definiciones, ¿no? La proteómica es la ciencia, dice que estudia de manera dinámica el proteoma expresado en un organismo. Pues sí, o sea, la respuesta de las proteínas en conjunto ante una condición patológica o ante una condición, como yo les acabo de decir, de alimentación o ante una condición que tenga que ver con una situación de una condición, como les comentaba, incluso pues de ejercicio, no solamente una patología, alimentación, ejercicio, pues sí es dinámico. O sea, ¿y por qué, fíjense, el proteoma es tan dinámico? Porque recordemos que las proteínas dentro de todo este grupo de macromoléculas que se estudian en bioquímica, desde mi particular punto de vista, son las moléculas que son las más versátiles, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, pueden ser de almacenamiento, pueden ser también traductoras, receptoras, ¿sí? Pueden también tener función de toxinas, pueden ser de protección, como las inmunoglobulinas. Entonces, como tienen toda esta gama de funciones, de transporte, también creo que ya les había dicho, contráctiles y móviles, pues entonces cualquier factor externo va a detonar sobre la célula una respuesta de un conjunto de proteínas con diferentes funciones para poder enfrentar esta condición que el ambiente nos está poniendo, ¿no? O a la cual se está sometiendo el organismo. Entonces, esta parte de decir que se estudia de manera dinámica, ¿sí? Esto considero que eso es fundamental, porque las proteínas en realidad, por tener todas estas funciones que les acabo de mencionar, sobre todo una que me parece bien importante y que más adelante va a abordar ahorita el maestro Vladimir, que hable de metabolómica, que son las enzimas, creo que es fundamental atender esta parte de que no, las proteínas para mí son como las macromoléculas que pueden tomar diferentes funciones debido a su naturaleza y a su constitución. Ahora, no olvidemos que están directamente relacionadas con el genoma, ¿sí? Y bueno, y en este caso la proteómica con la genómica, porque pues ese conjunto de proteínas que genera estas condiciones de respuesta, pues a la vez, como les decía, es expresada por un conjunto de genes que responden ante un factor ambiental. También dice que en determinados momentos, pues es puntual y bajo condiciones establecidas, es cuando se expresa, ¿no? En un organismo, condiciones concretas, como en la enfermedad, como yo les comentaba, los factores ambientales, fisiológicos, edad, el estrés, agentes tóxicos y o fármacos. Esto es algo, fíjense que cuando yo lo analizo, es un proceso muy natural en el sentido de que recordemos que las inmunoglobulinas, que son un grupo de proteínas que van desde el IgA, IgE, IgG, ¿sí? Pues van a liberarse o van a detonar, ¿sí? La respuesta cuando se enfrenten a un virus o a una bacteria, ¿no? Entonces, esta cascada de respuesta inmunológica con tal de generar la primera barrera o el primer mecanismo de defensa, pues entonces responde, como les decía, a una cuestión de una enfermedad. Ahora, cuando nosotros consumimos un fármaco, se me ocurre tal vez un antihistamínico que sirve para disminuir las alergias, también se modifica totalmente el proteoma. ¿Por qué? Porque las alergias, recordemos que se dan cuando hay una respuesta inmunológica ante un agente extraño no reconocido que se llama alergeno, ¿sí?
y que, bueno, en determinado momento estos alergenos que se pueden presentar desde el polen y que no sabemos por qué reaccionan, porque en realidad hay una alteración, como les decía, en el organismo, pues bueno, esto va a generar un antihistamínico o incluso un esteroide, lo que va a ocasionar es la inmunosupresión. ¿Qué quiere decir? Que se frene la producción de anticuerpos. Entonces, toda esa dinámica que es como la respuesta natural, pero en este caso derivada de un proceso patológico, porque no identifica bien lo que puede ser un riesgo o no, que son las alergias, pues entonces lo que va a generar es una dinámica de respuesta. Y esa respuesta va a ser que se va a modificar también el proteoma porque hay un medicamento de por medio que está inhibiendo los procesos. E incluso muchas veces no solamente inhibiendo la respuesta inmunológica, sino inhibiendo su síntesis, que está mediada por enzimas, ¿no? Ahora, el estrés, pues bueno, evidentemente hay muchos estudios respecto al estrés, las sustancias que libera, todo lo que puede generar. Y pues bueno, en esta parte y en este sentido, considero que es fundamental también tomar en cuenta que las proteínas, como les decía, por las diversas funciones que tienen, pues también aparecen de diferentes maneras, generando diferentes emociones, porque también tienen acciones reguladoras y acciones hormonales sobre las células y los tejidos. Adelante, maestro. Una de las diferencias fundamentales entre la proteómica y el estudio clásico de las proteínas es su carácter global. Esto considero que es fundamental. No se centra en el estudio de una determinada proteína, sino que al funcionamiento del conjunto de proteínas, que es lo que yo les comentaba, que es más complicado, porque te acercas a un fenómeno fisiológico analizando cuántas proteínas están interviniendo en esa condición, ¿no? Qué tanto estás en determinado momento alterando o qué tanto tú estás influyendo en este proceso y en esta condición. Aquí creo que es un desafío porque cada respuesta del organismo implica una respuesta en términos de un proteoma distinta, ¿no? O sea, se detonan diferentes, la acción de diferentes proteínas, ¿no? Que son, por supuesto, codificadas por el genoma, ¿no? Que son los genes que van a dar origen. Y esto es bien importante y es bien interesante porque esto nos habla de la complejidad que tiene cualquier acción que realizamos. A veces pensamos que, por ejemplo, hacer ejercicio me va a implicar tener el mismo estado que estar en reposo. Y no, porque al estar haciendo ejercicio, pues yo activo ciertas vías metabólicas, como pueden ser en un primer momento la glucólisis y posteriormente la beta-oxidación, la beta, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones. Y esta cadena que se empieza como a generar, así que viene en secuencia, me detona un proteoma totalmente distinto al estado de sedentarismo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya están actuando otras proteínas, unas que son enzimas, ¿sí? Otras que pudieran estar allí de almacenamiento y que pudieran estarse degradando para poder abastecer de energía al organismo. Entonces es complejo, ¿por qué? Porque cada función implica un proteoma distinto, incluso un estado de ánimo implica un proteoma diferente. Como se decía, no es lo mismo estar relajado que estar estresado. Y esto es como el desafío de la proteómica de poder aproximarse a qué está pasando cuando yo hago una radiografía molecular de tu estado de ánimo, de tu estado de salud ante determinada condición fisiológica. La que sigue, por favor. Bueno, se han documentado hasta 200 modificaciones posttransduccionales, lo cual explica la enorme complejidad del entorno proteico dentro de la célula. Imagínense, 200 diferentes modificaciones posttransduccionales. O sea,
y creo que se quedan cortos, la verdad, porque esto es lo que se ha podido hasta este momento identificar. Estas modificaciones que se van realizando en conjunto a lo largo de diferentes procesos que se están viviendo de manera celular, pues me están explicando precisamente desde el inicio, señalaba el concepto, que hablar de proteoma era hablar de un estado dinámico, ¿no? Pues sí, un estado dinámico transicional, ¿sí? Que responde a diferentes estados que pueden ser patológicos, que pueden ser emocionales, que pueden ser por consumo de fármacos, que pueden ser por consumo de toxinas, bueno, que pueden tener diferentes orígenes. Entonces, a partir de allí, entonces yo ya encuentro una gran diversidad y por eso también genera todo un desafío para la biotecnología poder acercarse a un proceso tan complejo. La que sigue, maestro. Miren, las proteínas sufren varios procesos y varias reacciones. Las proteínas también, eso es otra cosa que genera como un elemento más o adereza o matiza de más elementos complejos al proteoma. Porque podemos hablar de, no sé si las va pasando todas y ahorita las analizamos una por una, maestro. Fosforilación, a ver, no, antes. Esa. Ubiquitinación, que es otra de las reacciones, ¿no? Que pueden presentarse, ¿no? La que sigue. ¿Sí? Y otras modificaciones adicionales como pueden ser la metilación, la acetilación, la glicosilación, la oxidación y la nitrosilación. Estas, ahora sí regrese por favor a la primera. Estas reacciones indican modificaciones en una proteína. O sea, una proteína se puede fosforilar. Aquí vemos, por ejemplo, una quinasa, ¿no? Que, bueno, tenemos una proteína desfosforilada, ¿no? Entonces, pues entra una enzima quinasa que lo único que hace es trasladar un grupo fosfato a la proteína desfosforilada y luego la fosforila. Y entonces ya tenemos a la proteína fosforilada y tenemos la liberación concomitante del ADP. Esta es una reacción reversible porque también podemos de la proteína fosforilada regresar a la proteína desfosforilada mediante una fosfatasa, ¿no? ¿Y esto qué es lo que va a generar? Pues va a generar, como les decía, el estado reversible y el estado a la parte o a la proteína original, ¿no? Ahora, aquí considero que es importante señalar que las reacciones de fosforilación, ¿sí? Que son básicamente la adición de un fosfato a aminoácidos particulares, como decía, más comúnmente serina o treonina, que es mediada por las enzimas serina, treonina, quinasas, que también son de origen proteico, o más raramente tirosina, mediada por las tirosinas quinasas, que también son otro grupo de enzimas, que también son de origen proteico, hace que una proteína se convierta en un objetivo para unirse o interactuar con un conjunto distinto de otras proteínas que reconocen el dominio fosforilado. O sea, y tras no basta y todavía, ¿verdad? Tenemos una gran diversidad de proteínas. Estas proteínas se pueden transitar y a través de la adición de un grupo fosfato, entonces pueden adquirir otras funciones en este complejo mundo molecular de la célula, ¿no? Que a la vez responde a lo mejor a un tejido o a un órgano. Y si es una bacteria, pues nada más responde a ese organismo unicelular. La que sigue, por favor. La otra reacción, ay, me la pasó, maestro, me saltó la ubiquitinación, ¿sí? Que es la ubiquitina, que es una pequeña proteína que se puede fijar a ciertos sustratos proteicos mediante enzimas llamadas ubiquitinas ligasas, ¿sí? Determinar qué proteínas son poliubiquitinadas ayuda a comprender cómo se regulan las vías de las proteínas y se determinan los sustratos que están ubiquitinados por cada ligasa. Miren, la ubiquitina o la ubiquitina, como le quieran llamar, dependiendo de dónde la ubiquen, yo la ubico mucho en la cadena transportadora de electrones como un eslabón que ayuda a concentrar electrones. Es otra forma también de realizar modificaciones a las proteínas.
Estas modificaciones y estas reacciones, al igual que la fosforilación, tienen un objetivo, no son una cuestión que sea fortuita o que sea producto de la casualidad, no. Responden a una necesidad fisiológica que en determinado momento pues va a ir orientada a una respuesta inmediata que puede tener o debe de tener el organismo ante una necesidad fisiológica que se esté presentando por un factor interno o un factor externo. La que sigue, maestro. Maestro, la que sigue. Ay, el maestro, ahí está ya. Bueno, además de la fosforilación y la ubiquitinación, ¿sí? O ubiquitinación, como le quieran llamar, las proteínas pueden someterse, entre otras, les decía, se pueden metilar, se pueden acetilar, se pueden glucosilar, oxidar y nitrosilar. Algunas proteínas sufren todas estas modificaciones, a menudo en combinaciones dependientes del tiempo. Esto ilustra la complejidad potencial de estudiar la estructura y la función de las proteínas. ¿Por qué les menciono todas las reacciones o todas las modificaciones que pueden tener las proteínas mediante la adhesión, ¿sí?, de grupos fosfatos o mediante la incorporación de grupos metilos o de la incorporación tal vez de grupos nitrogenados? Porque esto les va señalando este dinamismo, porque vean, incluso la glicosilación de las proteínas se realiza en el aparato de Golgi. O sea, hay organelos celulares que también intervienen con algunas reacciones. De hecho, el aparato de Golgi se ha caracterizado por excelencia por ser como el espacio donde se realizan varias modificaciones. Y esto hace incluso que la proteína que ustedes ubicaron originalmente, o las proteínas que ubicaron originalmente, resultado, por supuesto, o el proteoma que ubicaron originalmente, para ser más correctos en términos de biotecnología, el grupo de proteínas expresado por un genoma, pueda tener una transición derivado de varias reacciones que le van a dar un carácter particular y específico ante una condición fisiológica que se presente emergente, a la cual haya que reaccionar y que haya que generar tal vez receptores adicionales que puedan responder, ¿sí?, para poder seguir manteniendo este equilibrio o la denominada homeostasis. La que sigue, maestro. Bueno, la proteómica tiene 4 campos principales. No sé si me ayuda a leer el primero, Evelyn, si es tan amable. La identificación de las proteínas expresadas por un organismo en una condición dada es la proteómica descriptiva o estructural. Todas las proteínas expresadas en un momento y en un contexto. Está ya, perdón. Esto considero que es importante, es súper, súper importante atender, ¿sí? Porque dice todas las proteínas expresadas en un momento y en un contexto. ¿Qué quiere decir? A lo mejor estaba sentado y en ese momento te hice una radiografía de tu proteoma y a los 10 minutos empezaste a correr, ¿sí? Y en esos 10 minutos que empezaste a correr, te hago otra radiografía de tu proteoma y tu proteoma ya cambió, ¿no? Entonces, es complejo, como les decía. A lo mejor a las 7 de la mañana te levantaste, ¿no? Y resulta que eres hipertenso, se me ocurre, una persona es hipertensa, se toma el medicamento, el apnolipino o cualquier derivado ahí de cualquier medicamento que sirva para controlar la presión, y le toman, hagan de cuenta, pudiéramos tomar así como un flash, ¿no? Y después, ¿qué es lo que nosotros veríamos? A los 10 minutos veríamos que esto ya cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se modificó el proteoma. Entonces, por eso dice expresar en un momento y en un contexto. La que sigue, por favor, maestro Vladimir, y si me ayuda a leer, Evelyn.
Evelyn. La identificación de los cambios en el nivel de expresión de proteínas asociados a cambios en las condiciones del organismo. Proteómica comparativa. ¿Cuáles proteínas cambian cuando un organismo se somete a condiciones diferentes? Así es. Esto creo que es importante atender, y es lo que yo había mencionado. Proteómica comparativa. ¿Qué proteínas cambian? O sea, de esta primera imagen que lograste capturar cuando estabas en estado de sedentarismo, ¿no? A cuando empezaste a hacer ejercicio extenuante, ¿cómo ubicar qué proteínas cambiaron? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles se modificaron? ¿Sí? ¿Cuáles, y aparte de cuáles, en qué concentración variaron también, ¿no? Eso considero que también es fundamental porque también van a haber modificaciones de enzimas, ¿no? Y si hay un proceso aquí les está marcando, eso sería en una condición fisiológica, ¿no? De reposo, actividad. Y si va a una condición de que le está marcando aquí la diapositiva, de un proceso, de un estado saludable a un proceso de enfermedad, pues bueno, cómo estaba el tejido sano, tomo una primera radiografía y después cómo está el tejido enfermo y tomo una segunda radiografía y ver qué se ha modificado estructuralmente dentro del tejido o dentro de la célula, ¿no? Esto, la verdad, es complicado, no crean que es fácil. La última vez que creo que yo leí el Trudy McKee, marcaba que se habían identificado 3,000 proteínas aproximadamente, 3,000 hasta ese momento, pero todavía seguían como contando, ¿no? Con los marcadores. Ahora imagínense, si hablamos de que un hepatocito es diferente a una neurona, tendríamos que tener, cuando está, se me ocurre con la hemoglobina acarreando oxígeno, y cuando ha soltado a la hemoglobina. O sea, hay varios estados transicionales en los que está pasando, o cuando ha llegado glucosa a la sangre, o cuando se está en ayuno permanente. O sea, los flashazos que les van a lanzar el proteoma de cada una de las células van a ser distintas, incluso los tejidos y los órganos, dependiendo de la condición. Entonces, estamos hablando de que por eso la comparación es fundamental. Pero ¿cómo puedes tener un elemento de comparación? Identificando básicamente qué es lo que había antes y qué es lo que hay después. Identificar un proteoma no es nada sencillo. Vamos a ir para allá. La que sigue, por favor. A ver, Luis Enrique, si me ayuda a leer. Tercera. La identificación de conjuntos funcionales de proteínas, es decir, grupos de proteínas que se localizan en el mismo sitio celular y que operan en mutua interacciones proteína-proteína, proteómica funcional. Fíjense, aquí hay una cuestión que me parece importante señalar. La identificación de conjuntos funcionales de proteínas, es decir, grupos de proteínas que se localizan en el mismo sitio, ¿sí? Y operan en mutua interacción, ¿sí? ¿Qué les está señalando esto? Les está señalando que tampoco podemos en determinado momento circunscribir, ¿no? El sitio o el campo de acción de un proteoma, ¿sí? A una célula, porque de hecho cuando estudiamos histología, que de hecho ya he escuchado varios artículos ahí muy interesantes que ustedes han abordado de cuestiones de histología y de células, cuando estudiamos histología, nosotros lo que vemos aquí, ¿sí? Es básicamente esa interacción a veces que se da de célula a célula y de órgano a órgano. Existe toda una interrelación, ¿no? En los organismos unicelulares, pues se da, ¿verdad?, entre organelas celulares, entre organelos. Y o a veces sí generan simbiosis, ¿verdad?, con otro tipo de organismos. Pero bueno, ya son mecanismos más complejos, ¿no? O otro tipo de interacción que se generen entre los sistemas vivos. Pero si hablamos de un organismo multicelular, de un organismo más complejo, vamos a poder nosotros identificar
cómo el cambio en un proteoma o en una célula o en un estado, una célula, puede afectar, ¿no?, en determinado momento a otras células u otros proteomas en esas interacciones. Abajo dice el inhibidor de la ribonucleasa en forma de herradura forma una interacción proteína-proteína con la propia ribonucleasa. Los contactos de las dos proteínas se muestran. Maestro Vladimir, ahí creo que me está proyectando. Algo pasa. Gracias, muy amable. ¿Sí? Se muestran como manchas coloreadas. Fíjense que esto de los inhibidores enzimáticos es súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque también muchos de los fármacos, que era uno de los temas que se abordaban al inicio, también son de origen, son polipéptidos, algunos son derivados de proteínas. Entonces, al inhibir a las enzimas, que les decía que las vamos a ver, ahorita las va a abordar el maestro Vladimir en metabolómica, al abordar a las enzimas, pues también encontramos allí otro escenario, porque recuerden que las enzimas son las responsables de catalizar todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo. Y hablar de un proteoma, pues por supuesto es hablar de todo lo que sea proteína e incluidas las funciones que se pueden realizar como la catálisis. La que sigue, por favor, maestro. Bueno, la identificación de las proteínas que forman un organelo, ¿sí?, que es otra de los momentos de los que estamos platicando, ¿sí? Este enfoque conduce a la elaboración de un mapa molecular de la célula. Fíjense, identificar las proteínas que forman un organelo. Hay proteínas estructurales, hay proteínas, como les había dicho, no solamente estructurales, sino hay proteínas de transporte, hay también enzimas, ¿sí? Y bueno, diversos tipos, ¿no?, de proteínas. Si ustedes van a rastrear y van a hacer un mapeo de lo que forma la mitocondria, tendrían que ver, para empezar, qué proteínas tiene la membrana mitocondrial, cómo está constituida, también tendrían que ver cuáles son las enzimas que tiene la mitocondria, también tendrían que ver cuáles son sus proteínas de almacenamiento, tendrían que ver cuáles son sus proteínas receptoras, tendría que ver si tiene por ahí algunas proteínas que puedan ser reguladoras, ¿no? O que por ahí tengan algunos señalizadores. O sea, hacer un mapeo de todas las proteínas es una cuestión que les decía, o del proteoma de un organelo, es una cuestión que no es nada sencilla, implica todo un desafío, sobre todo porque, pues bueno, recordemos que también las proteínas son cadenas polipeptídicas que tienen más de 100 aminoácidos y que incluso podemos encontrar proteínas terciarias, cuaternarias, podemos encontrar proteínas simples, proteínas complejas. Entonces, ahora sí que todo nuestro abanico se abre y tendríamos que tener mucha claridad en la identificación de cada una de ellas. Entonces, nada más un organelo ya es un desafío. Ahora imagínense hacer el mapeo de una célula, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, algunas limitaciones de la proteómica que vienen de la mano con esto que yo les estoy comentando. Un factor importante que afecta la reproductibilidad de los experimentos de la proteómica es la elusión simultánea de muchos más péptidos de los que pueden medir los espectrofotómetros de masas. No existe un método estándar para los estudios de proteomas. Fíjense que hablar de la espectrofotometría, ¿sí?, es hablar de un desafío que aún tiene de mucha ayuda o de mucho aporte, ¿no? Esto también quiere decir que, pues bueno, tenemos que hacer una diferencia, porque de hecho el Matthews enuncia, todas las proteínas son polipéptidos, pero no todos los polipéptidos son proteínas.
Y esto a mí me trae, ¿sí? A mí me trae, por supuesto, a la mente, sí, en este momento, este ejercicio, ¿no? Que en determinado momento, pues bueno, puede generar este desafío que señala que es, pues bueno, prácticamente la pérdida en este sentido de no poder extraer o diferenciar, ¿no? Hasta qué punto, porque habla de espectrofotometría de masas, porque recordemos que también eso tiene un peso molecular y que determinado número de aminoácidos también el peso molecular es más elevado. Este pudiese ser un primer criterio discriminatorio para poder seleccionar. Pero si nos vamos a lo que señala el Mathews, y a lo mejor por ahí tengo algún polipéptido que no es una proteína, ¿no? Y luego hacer su identificación, hacer su marcaje, determinar cuál es. Entonces sí son cuestiones que son muy complicadas y que esto ha generado un desafío aún vigente para la biotecnología, sobre todo también porque recordemos que las proteínas están formadas básicamente por aminoácidos y una de las características que tienen los aminoácidos es que son anfotéticos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pueden actuar como ácidos o que pueden actuar como bases. Entonces también toca tener mucho cuidado con el pH al momento de realizar los aislamientos, ¿sí? Para que no desnaturalicemos las proteínas y también rompamos los enlaces peptídicos y podamos perder en estos procesos algunas proteínas que sean relevantes dentro del proteoma y que estén realizando funciones trascendentales. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, ¿qué es la electroforesis bidimensional? Que podríamos decir que es como una de las técnicas que pues, puede auxiliar. A ver si me ayuda Carla, a Mayrani, por favor, a leer. Disculpen el ruido nada más. La electroforesis bidimensional es una técnica comúnmente utilizada para el análisis de proteínas. Se basa en separar las proteínas de una mezcla de dos dimensiones según sus propiedades moleculares. Se separan mediante su carga eléctrica en una primera dimensión, mediante isoelectroenfoque, y según su peso molecular en la segunda dimensión, mediante electroforesis de poliacrilamina, SDS. Uno de los mayores problemas de electroforesis 2D es el análisis y comparación de mezclas de proteínas. Actualmente existen bases de datos de geles bidimensionales capaces de comparar patrones. Estos sistemas permiten la comparación automática de manchas para realizar un análisis cuantitativo de las proteínas a estudiar. Adelante, sí, perdón, gracias. Bueno, esta parte que usted está señalando considero que es importante tomarlo como una, herramienta importante desde el punto de vista tecnológico, que nos puede en determinado momento ayudar, pero también considero que aquí tenemos un desafío muy importante en la parte que tiene que ver con la biotecnología, por eso incluso el nombre, y lo voy a poner sobre la mesa, biotecnología. Para poder nosotros o nosotras realizar una comparación, ¿no? Básicamente, ¿no? De las mezclas de proteínas y poder determinar qué proteínas pueden estar expresadas en un proteoma en determinada condición, pues bueno, este análisis cuantitativo, y fíjense, y marca, ¿no? Análisis cuantitativo, pero también nos falta el análisis cualitativo, ¿no? Necesitamos tener tecnología que tenga, o que nos pueda responder en términos de una especialización muy particular para poder hacer identificación, ¿no? Y esto creo que sí es fundamental ponerlo, que, la electroforesis, pues sí, efectivamente puede ser una de
las herramientas tecnológicas que se puedan emplear o uno de los métodos que se puedan emplear, pero que todavía tiene áreas de oportunidad. Bueno, maestro Vladimir, creo que era la última, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pues con esto, estos conceptos que nos parecieron que eran los más relevantes, abordamos proteómica, respeté el tiempo, ¿no? Que son 12:53, para que podamos entonces ver lo que es genómica, ¿no? Adelante, maestro. Perdón, metabolómica. Mire, el maestro Vladimir me va a regresar, ¿o qué voy a hacer? No, metabolómica. Adelante, maestro, una disculpa. Ok, no sé si a alguien le quedó alguna duda respecto a la unidad anterior. Antes de ¿Por qué no continuar. se dirimen dudas hasta el final, maestro? En conjunto. Ok. ¿Qué le parece? Bien. O que anoten sus preguntas en el chat y ya así las acumulamos para poder cumplir con el tiempo, ¿no? Y ya las podemos dirimir de manera conjunta, porque Ok. están articuladas. Ok. Bueno, ya se ve la pantalla, creo, ¿verdad? Ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, entonces, bajo la misma lógica con la que se construyó la parte de proteómica, vamos a ir hablando también de la metabolómica. Si se dan cuenta, es como una secuencia donde vamos como estudiando partes más complejas todavía y que presentan más desafíos al momento de estudiar. Porque como ya habíamos mencionado, y como se había mencionado en algunos textos de las láminas anteriores, el genoma es una molécula o es un conjunto de genes, pero que es estático, ¿no? Puede llegar a tener mutaciones, pero es lo más estable que hay, ¿no? Porque cuando ya nos vamos a la parte de el ARN o la proteína o los metabolitos, eso es demasiado dinámico. Entonces, si las proteínas de por sí ya son muy dinámicas, con esto de las modificaciones posttraduccionales, ahora cuando hablamos de metabolitos son todavía más diversos. Entonces, vamos a ir viendo que ahora en la parte de la metabolómica todavía presenta más desafíos al momento de estudiarse. Ya hay muchas técnicas para que se pueda realizar estudios de este tipo, pero como siempre hemos mencionado, como la biotecnología es joven, ahora estas ciencias ómicas son todavía más jóvenes, por lo cual su estudio, ¿no? O el que se está abriendo este campo todavía es como los inicios, ¿no? Entonces, pero bueno, ya tenemos las bases, ¿no? Que son como todas estas ciencias disciplinares que la apoyan, como la bioquímica, la biología celular, ¿no? Y de ahí es donde como se ha soportado la metabolómica. Bueno, así como la genómica tenía su objeto de estudio que era el genoma y la proteómica tenía su objeto de estudio que era el proteoma, la metabolómica se construye bajo esa misma lógica que es el estudio del metaboloma. El metaboloma va a ser todas estas sustancias que comúnmente les llamamos metabolitos, que van a estar presentes en células y tejidos en un determinado momento, ¿no? Es decir, no va a ser el mismo metaboloma que tiene las células de nuestra piel que las que tienen los hepatocitos o la que tienen los eritrocitos o la que tienen las neuronas o la que tienen los osteocitos o los miocitos. Es decir, cada una de esas células pues tiene su propio metaboloma porque tiene sus propias reacciones químicas, sus propias rutas metabólicas que en algunos casos son, bueno, hay cierto tipo de células que tienen cierto tipo de requerimientos que por lo tanto va a hacer que tanto su proteoma como su metaboloma interactúen de distinta forma, ¿no? Y a veces esos pequeños cambios que tenemos en el proteoma y en el metaboloma de una célula nos puede representar situaciones como una enfermedad, el estar sometido a estrés, ¿no? Cambios de temperatura.
Entonces, por eso es que es tan importante las ciencias ómicas, porque ya están estudiando como el dinamismo de esto, ¿no? O sea, anteriormente se quería estudiar todo por separado, ¿no? Y creo que hasta la fecha a veces el querer estudiar todo por separado lo vuelve, en vez de hacerlo más sencillo, lo vuelve un poco más complejo porque queremos separar todo, ¿no? Queremos como ignorar la parte de que todo está conectado, de que todo se puede estudiar en conjunto, y por eso es que actualmente también como que ya quieren volver a regresar a esta parte de que todo debería ser pues multitrans disciplinario e interdisciplinario también. Entonces, el estudio de las sustancias llamadas metabolitos presentes en células y tejidos le vamos a llamar metaboloma. El estudiar estos, ay, disculpen por si se escucha mucho ruido, voy a tratar. Entonces, el estudio, ¿no?, de estos metabolitos que van a estar presentes en un contexto o en una situación en específico, le vamos a llamar metabolómica. O sea, en una oración muy, muy general podemos decir que la metabolómica es el estudio del metaboloma, ¿no? Ustedes tienen que ser un poco más explícitos en mencionar que la metabolómica es el estudio de los metabolitos o intermediarios metabólicos que se van a encontrar presentes en células y tejidos en un momento determinado. Como ya seguramente ustedes recordarán de sus clases de bioquímica, de química orgánica, pues los metabolitos van a ser estas moléculas pequeñitas que se van a producir cuando el cuerpo ya sea descompone los alimentos, los medicamentos, las sustancias químicas o su propio tejido. Y bueno, estos metabolitos se pueden medir en la sangre, en la orina y otros líquidos del cuerpo, ¿no? La saliva también. De hecho, si nos toman una muestra de la saliva, nos pueden hacer un estudio descriptivo de nuestro metaboloma, ¿no? Porque allí pues tenemos un montón de metabolitos. Obviamente que dependiendo lo que queramos estudiar es como la muestra que vamos a tomar, ¿no? De dónde la vamos a tomar. Entonces, pues esto es importante recordarlo. Y bien, bajo esta misma parte, ¿no? Como que se estudió la proteómica desde aminoácido, también debemos de ubicar, ¿no? En dónde nos encontramos ahorita cuando hablamos de metabolómica. Entonces, la parte o la unidad, ¿no?, de la metabolómica vendría siendo, pues, el metabolito, ¿no? El metabolito puede ser cualquier cosa que ustedes imaginen que está ocurriendo dentro de una reacción química. Es decir, por ejemplo, dentro de la glucólisis, bueno, la glucosa vendría siendo un metabolito, el piruvato vendría siendo un metabolito, la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, la dihidroxiacetona 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, y todos estos metabolitos que se encuentran dentro de una ruta metabólica, le vamos a llamar metabolitos. Del ciclo de Krebs, el oxalacetato, el acetilcoenzima A, es decir, cualquier cosa, puede ser un lípido, puede ser un carbohidrato, puede ser una proteína, un aminoácido, cualquier elemento o molécula que se encuentre dentro de las reacciones químicas dentro de una célula, es decir, dentro de su metabolismo, es un metabolito o un intermediario metabólico, o como comúnmente se le denomina en bioquímica, un sustrato, ¿no? O un producto de una reacción química. Entonces, por esta razón se pone aquí, ¿no?, este mapa metabólico, que seguramente lo recordarán, ¿no? Y bueno, ese metabolito, el conjunto de todos esos metabolitos que van a ocurrir en un ser vivo, le vamos a llamar metabolismo. El metabolismo no es más que el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, ¿no? O sea, el metabolismo aborda todas las rutas metabólicas, todas las reacciones químicas, ¿no? Y recordarán también que habíamos hablado que el metabolismo, pues, lo podemos clasificar en catabolismo y anabolismo. O sea, todo eso es parte del metabolismo. Todas las reacciones, todo el conjunto de reacciones
que están ocurriendo en un ser vivo. Es decir, el metabolismo está enfocado más como de una manera muy general, ¿no? El estudiar todo el conjunto de reacciones químicas. Y bueno, el metaboloma vendría siendo el conjunto de reacciones químicas, pero no en general de todo un ser vivo, más bien de un sitio en específico, de una célula en específico, de un tejido en específico, que se está estudiando en un contexto o en una situación dada. Es decir, por ejemplo, toda esta parte que está acá, estamos hablando de manera muy general, ¿no? O sea, todo eso puede ocurrir en diversas situaciones, pero si nos vamos, por ejemplo, a la célula a las células de nuestro hígado, allí podemos determinar el metaboloma solamente de esas células para ver para ver de qué manera está funcionando, si está funcionando de manera óptima o si hay algún tipo de fenómeno que se esté presentando, ¿no? O irregularidad. Para eso se han hecho también ya estudios para poder hacer como biomarcadores, ¿no? Que establezcan como un parámetro de cuáles son las situaciones adecuadas, ¿no? En la que debe funcionar cierto tipo de célula, cierto tipo de tejido respecto a su metaboloma. Y si ya vemos que se desfasa o que se sale de esos parámetros, podemos indicar que está habiendo una anormalidad. Por ejemplo, aquí, y bueno, la metabolómica vendría siendo pues el estudio del metaboloma, ¿no? El estudio del conjunto de reacciones químicas, el conjunto de metabolitos que están ocurriendo en un sitio en específico, en un contexto en específico. En esta parte, por eso está esta imagen, donde ya vendría determinando, ¿no? Que la diferencia, ¿no? Entre estudiar metabolismo o estudiar metaboloma, que es algo más específico. Por ejemplo, no va a ser el mismo metaboloma que presenta una persona que tiene, por ejemplo, obesidad, que a una persona que tiene desnutrición o a una persona que tiene tal vez una estatura y un peso adecuado, ¿no? Dentro de los parámetros establecidos. Obviamente vamos a ver que en ciertos tipos de persona podemos ver una resistencia a la insulina, podemos ver que se podrían desarrollar ciertas enfermedades o patologías cardíacas, ¿no? Derivado del exceso de ciertos metabolitos. Aquí, por ejemplo, está haciendo como una gráfica, ¿no? Donde determina la cantidad de cierto tipo de metabolitos, ¿no? De lípidos, de nucleótidos, de péptidos, de aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, cofactores, energía, ¿no? Y todo eso puede variar de una persona u otra, ¿no? Incluso puede variar dentro de personas de una misma edad. Por ejemplo, ustedes como grupos, ¿no? Seguramente todos están rondando entre la misma edad. Entonces, si se hace un estudio metabolómico de cada uno de ustedes, seguramente van a haber variantes, ¿no? Y creo que esto es la relevancia que tiene estudiar a la metabolómica. Porque, por ejemplo, si hacemos un análisis de sangre, que esos análisis de sangre que determinan cierto tipo de metabolitos, eso es un estudio muy general. Por ejemplo, el ver la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa que tienen, por ejemplo, una biometría hemática también para ver cómo están los elementos químicos de su sangre. Por ejemplo, en esa parte, como ya hay como parámetros y estándares, puede que salgan normales, ¿no? Y tal vez todos están normal en cuanto a su glucosa, en cuanto a la cantidad de triacilgliceroles, en cuanto a la cantidad de hemoglobina, pero, o sea, ahí estamos hablando de una cosa muy general, el determinar cómo se encuentra esa parte, porque son parámetros que están hechos como de manera en un promedio, ¿no? Y quién sabe dónde determinaron esos parámetros. Seguramente no fue en México ni en Chiapas. Entonces, el estudiar el metaboloma
nos puede dar una respuesta más personalizada o más individual a cómo está o cómo está funcionando nuestro organismo, ¿no? Puede que para nuestro organismo esos parámetros que están determinando, por ejemplo, esos estudios de sangre, no sean los adecuados para nuestro organismo como individuos, ¿no? Como personas. Y creo que allí es donde está la relevancia actualmente de la metabolómica. Si no, nos vayamos a por qué de tantas personas que quieren o que se someten a quimioterapias, ¿por qué son tan pocas personas que en realidad superan, ¿no? Y que en realidad se curan, o bueno, entre comillas, superan el cáncer, ¿no? Pero en realidad, y está súper fundamentado, que un gran porcentaje de los que se sometan a tratamientos contra el cáncer no lo van a poder superar. Y esto tiene mucho que ver, bueno, por otras condiciones, pero tiene mucho que ver porque todo se realiza, es decir, todas las quimioterapias y eso se realiza de forma muy estandarizada, por así decirlo, ¿no? Siguiendo parámetros, siguiendo otras cosas que en realidad, si se hicieran estudios metabolómicos, podría ser un poco más específico, ¿no? Al momento de estudiarlo. Y creo que esto lo venimos hablando desde que iniciamos el semestre con respecto a la medicina personalizada, ¿no? Esta parte de poder brindar un servicio, poder brindar un tratamiento que esté específicamente diseñado de acuerdo a a cómo esté funcionando, ¿no? el individuo. Entonces creo que de allí deriva mucho la relevancia de la metabolómica. Bueno, esto es muy importante en la parte de la metabolómica, porque si se dan cuenta, bueno, en esta imagen está representando, ¿no? Cómo podemos ir desde lo más sencillo, que lo vamos a poner o lo podemos decir e imaginarnos, ¿no? Entre comillas, sencillo, genómica, porque ya sabemos que la genómica es muy compleja también. Pero si ponemos en comparación a la genómica y a la metabolómica, vamos a ver una mayor complejidad en la metabolómica, porque si el genoma de por sí ya es complejo, la expresión de ese genoma se vuelve todavía más diverso. ¿Y por qué se vuelve más diverso? Porque todos los individuos tenemos una dieta distinta, tenemos distintos tipos de resistencia al estrés, ¿no? Por ejemplo, aquí ahorita todos los que estamos, seguramente hay personas que se estresan más fácil ante ciertas situaciones que otras, ¿no? Tal vez algunos se estresan en condiciones donde hay mucha gente o hay mucho ruido, o por el sol, o por cualquier situación, ¿no? Pero somos muy distintos, a pesar de que nuestro genoma sea un 99.99999% igual, ¿no? Y ese 0.0001% que nos vuelve distintos, ¿no? Entre individuos de una misma especie, es lo que hace tan diverso, ¿no? Y también todos estos factores ambientales, por ejemplo, ¿cuántas horas dormimos al día? ¿Cuánta actividad física realizamos? ¿Cuántos medicamentos hemos consumido a lo largo de nuestra vida o consumimos? ¿Cómo se encuentra nuestro microbioma, ¿no? Porque hasta eso el microbioma va a repercutir en cómo esté funcionando nuestro metaboloma, nuestra dieta, o sea, eso es muy relevante, nuestra dieta. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Porque lo que estamos consumiendo no es más que muchos metabolitos agrupados, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo una persona que tiene una dieta muy rica en fibras, proteínas, y que trata de equilibrar la cantidad de carbohidratos y lípidos que consume, ¿no? O sea, todo eso va a repercutir también en nuestro fenotipo, ¿no? Porque nuestro genotipo va a interactuar con esos elementos. El si fuman, el si toman,
Todos estos elementos entonces van a determinar cómo va a estar funcionando nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de genómica, hablamos de genes, cuando hablamos de transcriptómica, que bueno, esto no lo vamos a abordar en biotecnología, pero está hablando del ARN, proteómica, proteínas, y metabolómica, metabolitos, que son los nucleótidos, los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos. Entonces, aquí se vuelve todavía más completo, porque, o sea, en la genómica solo estamos estudiando los genes, y cómo interactúan estos genes, pero hasta allí. Ahora, cuando hablamos de metabolitos, estamos hablando de una diversidad inmensa. O sea, tan solo en el ser humano ya estamos hablando de un reto muy complejo, el poder estudiar, ¿no?, todos estos metabolitos en el ser humano. Ahora imagínense esas especies de animales, de plantas, bacterias, hongos, que ni siquiera se han identificado, géneros, ¿no? O sea, imagínense el poder realizar un estudio de ese tipo en especies que todavía ni se tiene registro. Entonces, pues, sí es un reto bastante importante. Bien, no sé si nos puede ayudar a leer, si se encuentra allí Andrea. Y si no está Andrea, Samantha, por favor, si nos apoya leyendo. Sí, claro. La caracterización de los metabolitos en un determinado momento, es decir, cuando se obtiene el metaboloma, es una actividad similar a tomar una fotografía instantánea de todas las rutas metabólicas activas en un tiempo específico y su interrelación, y sería la evidencia de los productos de las vías metabólicas que funcionan en ese momento. Ok, creo que esto ya había dado como una especie de ejemplo la doctora, ¿no? El tomar o caracterizar metabolitos siempre va a ser como una fotografía instantánea, ¿no? Así como, imagínense, cuando estamos realizando algo y capturan, ¿no? Esa fotografía que queda pausado ese momento, ¿no? Incluso ahí podemos decir, no, pues en ese momento estaba haciendo tal cosa. O sea, podemos hacer una descripción de lo que está ocurriendo o lo que estaba ocurriendo en ese momento en esa fotografía, ¿no? Y por eso se hace esta analogía, que de esta manera funciona también la metabolómica cuando se estudia, ¿no? Por ejemplo, si nos toman, ¿no? O se hace una descripción de nuestros metabolitos, tal vez el día de hoy, o sea, en realidad es que es muy, muy diverso, ¿no? Las posibilidades que podríamos estudiar. O sea, imagínense, podríamos estudiar ahorita a cada uno de nosotros nuestro metaboloma y después, tal vez de haber comido, se puede hacer otro estudio metabolómico descriptivo para ver ahora cómo está nuestros metabolitos. Seguramente va a ser muy diverso. Va a ser muy diverso tanto en general como individualmente, ¿no? Porque seguramente todos pasamos por una dieta distinta, ¿no? Tal vez algunos ni comieron, o tal vez algunos comieron muy poquito, otros comieron mucho, ¿no? Entonces todo eso va a hacer la diferencia. Podríamos hacer también, por ejemplo, de personas sanas con personas enfermas, o de la misma persona enferma y días después que se haya recuperado, hacer otro estudio para ver cómo su propio metaboloma, cuáles fueron los cambios que tuvo, ¿no? Después de la enfermedad o antes de la enfermedad incluso. O sea, la metabolómica abre paso a hacer estudios muy concretos de muchas situaciones. Podrá sonar bastante sencillo, pero en realidad es un poco más complejo, porque al ser una ciencia bastante nueva, se presentan muchos desafíos, ¿no? Que actualmente, bueno, ya se están tratando de desarrollar muchas técnicas para poder determinar cierto tipo de condiciones, ¿no? Bueno, la metabolómica, si la queremos dividir de acuerdo a la forma en la que podemos estudiarla, la podemos dividir en dos partes. Así como la proteómica se puede dividir en 4 campos, ¿no? Que era la descriptiva, la funcional, la comparativa
De la misma manera, podemos hablar de la metabolómica, solamente que la metabolómica la dividimos en dos partes, que vendría siendo la global o la no dirigida y la dirigida. Vean, la no dirigida o la global, bueno, la parte global ya nos debe dar como una especie de introducción de que está hablando de algo muy general, ¿no? Por ejemplo, la metabolómica global o no dirigida se va a dedicar a estudiar el metaboloma de la manera más amplia posible y al mismo tiempo cuantificar la diferencia en los niveles de los diversos metabolitos entre dos condiciones distintas. Análisis simultáneo de miles de metabolitos en busca de cambios en su concentración. Bueno, ahorita lo vamos a hablar de las diferencias. La dirigida, como está indicando, se limita a analizar un conjunto predeterminado de metabolitos y se usa para validar rutas biológicas concretas o confirmar metabolitos seleccionados en un estudio no dirigido. Por ejemplo, si vamos a estudiar tal vez las células, digamos los hepatocitos, ¿no? De un paciente y no tenemos ningún tipo de parámetro aún para poder establecer o poder dar un tratamiento adecuado, pues nos vamos a ir a un estudio metabolómico no dirigido global, ¿no? Después de, ¿por qué global? Para poder determinar o poder hacer una descripción de todo lo que encontremos, ¿no? De todos los metabolitos que encontremos. Bueno, y después de que encontramos esta parte global, o ya tenemos como el perfil, ¿no? global de estos metabolitos, ya podemos ver dónde hay irregularidades y entonces ya nos vamos a la parte dirigida. O sea, en la parte dirigida es más limitado porque se va a enfocar en una cuestión muy específica. Y creo que esa es la diferencia cuando hablamos de no dirigida y dirigida. La dirigida es más específica, pero muchas veces para poder llegar al estudio metabolómico dirigido, tenemos que pasar primero por estudios no dirigidos. ¿En qué ocasiones no tendríamos que hacer un estudio no dirigido? Cuando ya tengamos información respecto a ello, ¿no? Tal vez ya tenemos muchos estudios respecto a un cierto tipo de células, cómo funciona el metaboloma y hay como muchísimos parámetros de dónde ir tomando, ¿no? O de dónde ir analizando o comparando. Ya no es necesario, nos vamos ya como a la parte dirigida y nos vamos específicamente a tal vez a la ruta, ¿no? O al conjunto de metabolitos que queramos estudiar, donde estamos viendo que hay irregularidades. Y ya de allí podemos ver, bueno, es que este metabolito no está dando, no está funcionando, no está en las cantidades que debería estar, ¿no? En una situación normal. O tal vez ese metabolito lo tenemos en demasiadas concentraciones y eso es lo que está desencadenando tal vez una reacción inflamatoria, perdón, o una reacción coagulante, o una reacción alérgica, no sé. Desde allí podemos ya determinar ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, creo que debe quedar claro que la metabolómica global o no dirigida, pues es más amplia y trata de estudiar todo o hacer un perfil o una huella metabólica, ¿no? De todo un tipo de tejido, célula, situación. Y la dirigida está enfocada más a algo más específico dentro de ese espectro, ¿no? metabólico. Bien, aquí como de una manera más gráfica está representando la no dirigida y la dirigida. Vean, la no dirigida toma muestras, ¿no? Y la dirigida toma muestras y estándares de metabolitos. Recuerden que la no dirigida, pues es la global, es la que donde es más general. Entonces, evidentemente, en la no dirigida vamos a obtener más datos que analizar. Entonces, como hay más datos que analizar, pues tenemos que tomar muestras, ¿no? Y ni siquiera podemos tomar estándares ni parámetros, porque por eso es no dirigida, porque no tenemos todavía como la suficiente información para establecer estándares. Entonces, tomamos muestras, empezamos a hacer, dependiendo qué es lo que queremos hacer, espectrometría de masas, cromatografía líquida, cromatografía de gases, lo que queramos hacer.
pero tenemos que como obtener toda la mayor cantidad de datos posibles. Si se dan cuenta, pues aquí en esta parte, estoy hablando de la parte izquierda, ¿no? Se ve que hay como estos puntos, ¿no? Los picos de estas gráficas nos están determinando cierto tipo de, tal vez de una cantidad, ¿no? De algún aminoácido, lípido, dependiendo allí qué es lo que se esté estudiando. Luego se tiene que hacer un alineamiento y tratamiento de todos esos datos, ¿no? Tenemos que empezar a separar, bueno, lípidos, carbohidratos, aminoácidos, nucleótidos. Tenemos que hacer esta separación y alinearlos, ¿no? Para ir procesando todos esos datos, porque como es global, es demasiada información, y ya luego ir confirmando, ¿no? Por otros métodos. Entonces, si hablamos de un estudio metabolómico no dirigido, tenemos que hablar de un perfil metabólico global, ¿no? O general. Y cuando hablamos de dirigidas, si se dan cuenta, entonces aquí estamos tomando muestras y estándares de metabolitos. Si se dan cuenta, aquí ya estamos utilizando parámetros, o sea, ya sabemos qué es lo que queremos estudiar, ya tenemos idea de qué es lo que podríamos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya, si se dan cuenta, es una curva más pequeña, incluso ya trae ahí como que números, ¿no? Más específicos, se hace un análisis de datos y la cuantificación. O sea, no tenemos que alinear ni tratar esos datos porque ya tenemos parámetros donde comparar y eso. Entonces ya es una cuestión más de interpretar esos datos y cuantificarlos y después hacer nuestra comparación de nuestra muestra con los estándares o con los parámetros que ya están establecidos. Entonces, si queremos hablar de la parte de un estudio metabolómico dirigido, vamos a estar hablando de la cuantificación de los metabolitos específicamente, ¿no? Entonces, de esta manera debe quedar claro que la no dirigida estamos hablando de un perfil metabólico global o general, y de la dirigida estamos hablando de la cuantificación de metabolitos específicos. Bien, esto es como una gráfica que les está, o un esquema que les está representando y la manera en la que procesamos los datos cuando queremos hacer un estudio metabólico, ¿no? O el flujo de trabajo, o la manera en la que se trabajan, ¿no? Muestras para hacer un correcto estudio metabolómico. Por ejemplo, la extracción de metabolitos, claro, eso es lo primero que tenemos que hacer en un trabajo de este tipo. Extraer los metabolitos, claramente ya debemos de tener previamente, ¿no? Un panorama de cómo funciona esa célula, cuál es la bioquímica de esa célula. Tal vez si queremos estudiar alguna enfermedad, bueno, ver todas estas generalidades de la enfermedad, cuáles son los fármacos que son más o que han sido exitosos, cuáles, bueno, ahí no, el panorama. Luego, ¿qué es lo que se está representando acá, no? Extraer los metabolitos de interés. Bueno, utilizar 3 plataformas para obtener el perfil del metaboloma. Bueno, aquí seguramente se están utilizando 3 distintos tipos de estudio, ¿no? Espectrometría de masa, cromatografía líquida, y la otra no sé cuál es, pero son 3 estudios. Y bueno, luego viene el procesar esos datos generados en áreas de los picos de los cromatogramas. Tenemos que empezar como a hacer el análisis u ordenar, ¿no? esos datos. Después viene, una vez que ya tenemos normalizados estos datos, viene como los análisis de datos multivariados y univariados. Es decir, viene toda la parte estadística, ¿no? Donde tenemos que ver dónde están los rangos, cuáles están saliendo de ellos, cuáles tienen datos anormales, qué tanta confianza me dan estos datos, ¿no? Y bueno, posteriormente ya podemos seleccionar cuáles son candidatos para un diagnóstico en cada tipo de enfermedad, ¿no? Es decir, la última parte vendría siendo el hacer, bueno, dependiendo, si estamos haciendo un estudio no dirigido global, sacaríamos biomarcadores, ¿no? Es decir, como estamos estableciendo parámetros, bueno, diríamos, para este tipo de situaciones podemos establecer este parámetro.
para este otro tipo de situación podemos establecer este otro parámetro y luego un parámetro más, ¿no? 3 parámetros. Si estamos haciendo un dirigido, bueno, solo es cuestión de comparar, ver dónde está la diferencia y establecer un tratamiento. Bien, si lo vemos de una manera muy sencilla, podríamos hablar que el genoma es lo que puede pasar, ¿no? Acuérdense que yo les había comentado que el genoma es como un libro de recetas para crear proteínas, pero es un libro de recetas para crear proteínas, pero no quiere decir que se vayan a crear estrictamente de esa manera o en ese orden, ¿no? Como lo dice el libro. Por eso el genoma es lo que puede pasar. Hagan de cuenta que entonces el genoma podría ser como un libro de cosas para crear proteínas que pueden llegar a expresarse o no expresarse. El ARN es lo que parece que está pasando, porque recuerden que, bueno, hay una transcripción, ¿no? Es decir, pasa de ADN a ARN, la parte que ya podemos leer. Y por eso dice que lo que parece que está pasando, porque si nosotros nos podemos estudiar el ARN, podemos tener una idea de qué proteínas ya van a ser las que se van a expresar o de qué manera se van a expresar o cuáles proteínas van a ser y qué función van a tener. Por eso dice lo que parece que está pasando, pero todavía no quiere decir que eso sea lo que va a pasar, porque recuerden que ya lo mencionó la doctora en la parte de proteómica, que es lo que las modificaciones post-traduccionales, que eso le puede dar una función totalmente distinta o tal vez una misma función, pero no es la misma proteína ya, ¿no? A través de fosforilación, ubiquitinación, metilación, acetilación, nitrogenación, oxidación. Por eso el transcriptoma, ¿no? O la transcriptómica es lo que parece que está pasando. Ahora, cuando ya hablamos de proteómica o del proteoma, es lo que lo hace posible. Es decir, lo que parecía o lo que podía pasar en el genoma, cuando ya hablamos de proteoma, es ya lo que lo hace posible, porque las proteínas allí ya son funcionales, ya van a realizar algo, tienen algo que, una función en específico, y eso es lo que lo va a hacer posible que ocurra, ¿no? Y el metaboloma vendría siendo lo que ha pasado. Es decir, ya es como lo que hizo esa proteína, ¿no? La proteína es la que lo hace posible las reacciones y el metaboloma es lo que, como el producto, ¿no? De lo que ya pasó o lo que lo hizo posible la proteína. Por eso el mencionar, ¿no? La parte de la fotografía instantánea que va a capturar un momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y eso pasó gracias a todo lo anterior. Pasó gracias a que hubieron proteínas que hicieron reacciones químicas para obtener esos metabolitos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita que nos comemos una hamburguesa que tiene pues carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? ¿Qué va a ser posible que esa hamburguesa se desintegre? Bueno, nuestras enzimas, que son proteínas. Esas enzimas, generalmente hidrolasas, son las que van a empezar a romper enlaces peptídicos, enlaces glucosídicos, enlaces tipo éster, para poder obtener aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, ¿no? Todas las unidades. Y todas esas unidades ya va a venir siendo los metabolitos, ¿no? Que vamos a obtener al final, que es lo que pasó. Entonces, si lo quieren recordar de esta manera, pues, o para poder entender, ¿no? Como cuál es la relevancia de cada uno. No quiere decir que una sea más importante que otra, porque si se dan cuenta, como todo está conectado, todo tiene una relación, en realidad son ciencias que se complementan. De hecho, al inicio, en una de las láminas mencionaba que la metabolómica rellena el hueco que hacía falta dentro de las ciencias ómicas. Es decir, teníamos genómica, transcriptómica, proteómica,
pero como que hacía falta algo más, ¿no? Entonces, cuando empieza la metabolómica, como que rellena ese hueco y complementa aún más los estudios. Lo ideal sería hacer un estudio completo, ¿no? De genoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma, y hacer un estudio de las 4 cosas para poder obtener mayor información. Un estudio de ese tipo, pues seguramente es más complejo, pero podemos entender más, ¿no? O sea, desde cómo están, que lo que parecía que podía pasar, lo que parecía que estaba pasando, lo que lo hizo posible y lo que realmente pasó. ¿Se dan cuenta? Es como una serie de cosas que van a ir influyendo. Claro que las tecnologías nos van a dar solamente información y nosotros tenemos que interpretar, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso, no? Y eso va a depender mucho, pues, ya de cada autor o autora que esté realizando el estudio. Bueno, dentro de las técnicas de metabolómica, pues hay una serie de estudios que se pueden realizar, como la espectrometría de masas, la cromatografía de gases, que es esta que está acá. Miren, como los metabolitos, cuando hablamos de metabolómica, son muy diversos, o sea, cuando hablo de diversidad de metabolitos, estoy hablando, como ya les mencioné, de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos. Si ustedes se van a las estructuras químicas de una proteína, a las estructuras químicas de un carbohidrato, a las estructuras químicas de un lípido, a las estructuras químicas de un ácido nucleico, podrán tener los mismos elementos, pero químicamente tienen grupos funcionales distintos, lo cual los vuelve muy diversos. O sea, solo con que nos vayamos a ver a los aminoácidos, vemos que hay aminoácidos ácidos, polares, no polares, bueno, hay una diversidad de aminoácidos, lo cual presenta un desafío para la metabolómica, porque no podemos estandarizar un método que me permita a mí estudiar todos los metabolitos, ya sean aminoácidos, lípidos, carbohidratos, ¿no? No podemos estandarizar, porque al ser biomoléculas distintas, tienen funciones químicas distintas, propiedades químicas distintas, tal vez algunas necesitan cierto tipo de tratamiento para que puedan ser estudiadas, para que podamos leerlas bien, y otras son tal vez un poco más sencillas, que no responden ante ciertos cambios. Entonces, por eso debemos de determinar qué es lo que queremos estudiar para poder determinar cuál es la técnica que vamos a aplicar. Por ejemplo, en la espectrometría de masas, ¿no? Estamos hablando que en este tipo de técnicas podemos utilizar compuestos polares pequeños. Es decir, cuando estamos hablando de polaridad, tenemos que hablar de la solubilidad, ¿no? O sea, los que son solubles en agua. Entonces, seguramente con la espectrometría de masas o la cromatografía de gases, podemos determinar o podemos, claramente aquí tenemos que tener conceptos básicos, tenemos que tener la idea o los conceptos bioquímicos de las biomoléculas para poder determinar si este metabolito va a poder trabajarse mediante esta técnica. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si tal vez ese carbohidrato sí se puede determinar mediante estos, determinando sus propiedades químicas, es decir, ¿son polares? Eso es lo que me tengo que preguntar yo. ¿Este metabolito que quiero estudiar es polar? Es decir, ¿es soluble en agua? Porque si no lo es, evidentemente no voy a poder realizarlo con esta técnica. Bueno, esta técnica es relevante también porque es reproducible, ¿no? Se puede tener bases de datos, etc. También está la resonancia magnética nuclear, que es la que se está presentando acá, ¿no? Aquí podemos utilizar metabolitos que son solubles en agua. No es necesario que la muestra pase por un tratamiento, ¿no? Bueno, también tenemos la otra técnica que es la espectrometría de masas y cromatografía líquida. Si se dan cuenta, es como una mezcla de técnicas. Aquí es espectrometría de masas y cromatografía de gases. Aquí espectrometría de masas, cromatografía líquida. Esta técnica se está basando más en metabolitos de tamaño pequeño a grande, de mayor a 1500 Daltons y de polaridad media a nula. Si se dan cuenta, aquí está trabajando más con el tamaño y con la polaridad del metabolito.
Y, por ejemplo, la espectrometría de masas, en esta parte está hablando con compuestos polares pequeños o medianos, y con esta se pueden trabajar aminoácidos, acilcarnitinas, poliamidas y sin derivación, ¿no? Con este tipo de técnicas, que es la espectrometría de masas, esta se me está yendo ahorita el nombre, electroforesis capilar, esa. Electroforesis capilar y espectrometría de masas se pueden trabajar compuestos polares pequeños, medianos, como lo son aminoácidos. Entonces, y bueno, estas son como las más utilizadas, pero seguramente si ustedes se ponen a leer de qué otras técnicas existen, van a encontrar más, ¿no? Y tal vez algunas todavía más novedosas. Pero solo como para que tengan esta idea de cuántas técnicas existen, de cuán complejo es hacer un estudio metabolómico, que hay tantas técnicas, no hay algo estándar, ¿no? No hay como algo que te diga, con esto vas a poder, con esta técnica vas a poder estudiar cualquier metabolito que quieras, ¿no? O sea, siempre tenemos que ver qué tipo de metabolito es y ver cuáles se adecuan más al tipo de técnica. Y bueno, ya para ir cerrando, los desafíos de la metabolómica, ¿no? Como ya les comenté, pues hay grandes desafíos debido a la enorme diversidad estructural de compuestos, con grandes diferencias en propiedades químicas y físicas, tales como el peso molecular, la polaridad, la solubilidad, la volatilidad, como el rango de concentración. Entonces, si les preguntan, ¿no?, cuáles serían los principales desafíos o por qué es tan complejo estudiar a los metabolitos o estandarizar algo, es porque todos los metabolitos tienen diferentes propiedades químicas y físicas, ¿no? Su peso molecular, su polaridad, su solubilidad, su volatilidad, ¿no? Perdón. La polaridad entre todos los metabolitos es distinto, la solubilidad de cada uno de los metabolitos es distinto, su volatilidad es distinta, el peso molecular de un ácido graso con un monosacárido es distinto con un nucleótido. Entonces, esos son los grandes desafíos que presenta la metabolómica, pero si se dan cuenta, pues es una maravilla, ¿no? O sea, el hablar de metabolómica, porque estamos mezclando tantas cosas que seguramente ustedes ya vieron, la bioquímica, la química orgánica, la química inorgánica, incluso hasta conceptos de física, ¿no? Entonces, el mezclar, el que todo ese conocimiento desemboque en una ciencia ómica tan compleja, pues es también toda una maravilla. Y con eso concluiríamos metabolómica. No sé si la Bueno, pues doctora va a ahora las comentar algo. preguntas. Como bien dice el maestro Vladimir, efectivamente esto plantea un desafío que pues aún tiene muchas áreas de oportunidad, por decirle así, o todavía mucho trabajo para poder atender y resolver, que considero que esto es lo más importante. También es importante señalar que se necesita todavía conocer más a profundidad conceptos de mayor complejidad, porque cuando hacemos un mapa, como él señalaba, de metabolitos, pues se define básicamente como metabolito, como él bien decía, pues a cualquier molécula o intermediario que se esté generando derivado o producto de una reacción química, y las vías metabólicas son conjuntos de reacciones químicas. Entonces estamos hablando de millones y millones de reacciones químicas. Y si a eso le sumamos las expresiones de las proteínas, que muchas de ellas son las enzimas que catalizan, las reacciones químicas, entonces esto genera más complejidad. Es como bien señala, una ciencia joven, que creo que si tuviera este nivel de avance, pudiéramos tener radiografías moleculares, yo le podría llamar así, de los diferentes momentos que atraviesa el cuerpo de un ser humano. Porque incluso teniendo, como mencionaba anteriormente, genes definidos, pues bueno, nuestro proteoma y nuestro metaboloma van a estar cambiando constantemente dependiendo de
la condición en la que nos encontremos. Entonces, no sé si existe alguna duda. Yo aquí vi una pregunta de Evelyn que decía, ¿tiene algo que ver con la somnolencia que generan? Yo no sé a qué se refería, no sé si estaba hablando de fármacos cuando yo estaba explicando. Sí, doctora. Fue justo en el momento en el que dijo que los antihistamínicos cambiaban, alteraban el proteoma. Entonces yo le preguntaba que si la somnolencia que generaban tenía algo que ver justamente con eso. Sí, de hecho sí, Evelyn, todos los fármacos tienen efectos secundarios precisamente porque son moléculas que son de una u otra manera ajenas a nuestro organismo y que están entrando básicamente para inhibir alguna enzima o también en determinado momento, pues podríamos decir no solamente inhibir alguna enzima, sino también pues frenar, ¿no?, alguna reacción no deseada que se esté llevando a cabo en el organismo, como es el caso de estos fármacos que se utilizan como antiepilépticos. Pero bueno, sí, todos los fármacos, hasta este momento, si tú tomas el famoso Vademecum, donde se encuentra la lista de todos los fármacos, vas a encontrar un apartado que dice efectos secundarios. E incluso todos los medicamentos en una cajita dicen, si tú lees, dicen no consumir en ciertas o tales condiciones, embarazo, esto, y a veces se extiende un poquito más. O sea, no hay ningún fármaco que pudiésemos decir que es como el fármaco idóneo, todos siempre van a tener efectos secundarios, incluso la misma herbolaria debe tomarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también al consumir se me ocurre algún té, alguna tintura o algún jarabe, pues también estamos metiendo otras moléculas que si bien es cierto pueden tener un beneficio en el organismo, también van a tener un efecto secundario. Ahora, lo que se valora aquí, y así se le dice médicamente, es el beneficio contra, podríamos decir, el daño que pudiera ocasionar o el efecto adverso que pudiera ocasionar. Cuando no son cosas que pueden marcar o que pueden ser en determinado momento irreversibles, pues bueno, adelante. Por eso es que son las pruebas de los fármacos tantos años, ¿no? Para cerciorarse que efectivamente no vayan a ocasionar un daño irreversible a nivel del organismo, ¿no? Y que al final, pues resulte que esta cuestión beneficio-afectación sea una relación más que favorable para una condición de salud, sea una reacción, una condición que es no favorable. Pero bueno, esto creo que pudiera resolverse si pudiéramos tener este elemento, les decía, de la radiografía. Y no solamente para nosotros, sino también para las plantas, para los animales, para las bacterias. O sea, pero creo que todavía apenas estamos empezando a caminar en este mundo que la verdad plantea muchos desafíos y donde toca ir con mucho cuidado y trabajar con los elementos que tenemos, y también toca la construcción de nuevos conceptos y también toca hacer registros y también nos corresponde desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan más acercarnos a este mundo molecular, que es el mundo que no alcanzamos a apreciar, pero al final de cuentas es el que se refleja en nuestra cotidianidad, ¿no? Creo que eso sería una cuestión que es importante dejar aquí en claro al finalizar esta unidad de biotecnología, que como bien dice el maestro, pues nos plantea como ciencia joven todavía toda una posibilidad infinita, ¿no?, de campos de investigación que no se han recorrido, pero cuando se recorran, tiene que hacerse con mucha cautela, con mucho cuidado y sobre todo con mucha ética, porque estamos hablando de, recordemos que el punto de partida pues son los famosos modelos estos que utilizamos y que al final de cuentas son seres vivos. Entonces sí, esto es también la parte controversial. Bueno, no sé si existe alguna duda más. Si no, pues con esto cerramos ya las 2 unidades, maestro Vladimir, ¿no? Para continuar con nuestra programación, que habíamos dicho que para el día jueves sería la revisión, ¿verdad?, de las cápsulas. Ya camino al foro y cerrar. Adelante, Samantha. Gracias. Mi pregunta es, entonces el jueves cada equipo va a presentar ante la clase su video y así va a haber como una retroalimentación.
Sí, así está planteado. Perfecto, profe, gracias. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra duda, pues entonces nos despedimos. Son 1:48. Pasen buena tarde. Nos vemos el día jueves, ¿no? A las 7 de la mañana, como siempre, por nuestra taza de café. Ya son de las últimas desmadrugadas que nos damos, porque ya viene el foro y ya vamos a empezar entonces a cerrar ya este seminario, ¿vale? De acuerdo, Ok. que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente, provecho, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Bye.